tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos han sido bendecidos con la presencia del Señor? Podemos darle un fuerte aplauso al Señor esta tarde por su presencia. Gracias, Señor. Bien, pues vamos a pasar al tiempo de la palabra. Esta enseñanza lleva por título Celebrando la Navidad de manera que honre a Dios. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 10 al verso 14. Lucas, capítulo 2, verso 10 al 14. El doctor y evangelista Lucas escribe lo siguiente: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David ¿qué dice? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Fíjense, a mí me llama mucho la atención porque al estar leyendo estos textos, yo veo que el evangelista y doctor Lucas, ¿sí?, al escribirlos nos quiere enseñar algo. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? A celebrar la Navidad de una manera que honre a Dios, enfocándonos en Cristo y no en el consumismo ni las tradiciones. Eso es lo que está tratando de enseñarnos el doctor Lucas, y eso es bien importante para nosotros, ¿sí? Debemos de enfocarnos ¿en quién? En Cristo. Por eso la Navidad es una de las celebraciones más populares en el mundo, pero también es una de las más distorsionadas. ¿Sí se han dado cuenta cómo se distorsiona la Navidad? Para muchos, fíjense, la Navidad gira alrededor de fiestas, ¿no? Ya se viene la Navidad, va a haber fiesta en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Se hace una fiesta. Ya se viene la Navidad, y para otros también gira alrededor de regalos. Va a haber regalos, a ver qué me trae mi papá, mi mamá, mi primo, mi prima, mi abuelo, ¿no? ¿Qué regalo me dan, no? Y te emocionas y dices: no, pues ojalá me traigan lo que yo quiero, esa gorra que tanto quiero, el reloj que tanto quiero, y ahí estás, ¿no? O sea, hasta pongo chonguitos, ¿no? Para que me toque la buena suerte. Y ahí están, ¿no? Con sus regalos. Otros, la Navidad gira alrededor de los adornos, ¿no? Las amas de casa: no, arréglame bien la casa así no como yo quiero, ¿no? Y hasta se esmeran las amas de casa, y no está mal, está bien, que esté bien la casa ordenada y arreglada. Otros, la Navidad gira alrededor de la comida, ¿no? No, hombre, el 24, pavo. El 24, no, pues que haga una piedra, pozole, ¿no? Y ahí están bien. Ahí entrados, ¿no? Las tostadas, los tamales, el ponche, sin piquete, por favor. Dicen en Chilpancingo, sin piquete de alacrán. Y le digo al brother, la noche le estaba yo preguntando: ¿por qué sin piquete de alacrán? Dice: pues ¿qué hace el alacrán? Digo: sí, te pica y te mata. Le digo: entonces, ¿si es el ponche va con piquete? Dice: sí. Te lo tomas y te mata. Y sí es cierto. Entonces, para muchos gira la Navidad alrededor de todo eso, o de personajes ajenos a la Escritura también. Sin embargo, quiero decirles que la Biblia nos enseña que la Navidad tiene solo un protagonista, y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Podemos darle un aplauso al Señor Jesucristo? Entonces, el evangelista Lucas, aquí en este capítulo 2, no se presenta aquí cuando él escribe una fiesta comercial, ¿o sí? Ustedes la ven, lo que acabamos de leer, ¿verdad que no? Sino saben que está presentando un acontecimiento eterno, hermanos. Es lo que está haciendo el evangelista Lucas, presentar un acontecimiento que dura toda la eternidad, desde la eternidad hasta, ¿qué dice la Escritura? Hasta la
eternidad. Ese es el acontecimiento que dura toda la eternidad. Dios haciéndose hombre para salvar al pecador. ¿Cuántos han sido salvados por el Señor? Amén. ¿Valoras el día en que el Señor te hizo llegar las buenas nuevas de salvación y tú entregaste tu vida a Él? Amén. Y eso nos tiene que llevar a preguntarnos esta tarde: ¿estamos celebrando la Navidad o vamos a celebrar la Navidad? Porque se viene, ¿no? El 24. ¿Vamos a celebrar la Navidad conforme a la voluntad de Dios o conforme a la costumbre del mundo? ¿Cómo la vamos a celebrar? Para eso, ¿sí?, nosotros debemos de considerar algunos principios bíblicos para celebrar la Navidad. Por ejemplo, principio número 1, para los que anotan: celebrar la Navidad es reconociendo el propósito del nacimiento de Cristo. Ese es el primer principio. Celebrar la Navidad reconociendo, ¿qué dice? El propósito de ¿quién? Del nacimiento de ¿quién, hermanos? De Cristo. ¿A qué me refiero con esto? A lo que dice Lucas 2, capítulo 11. Vamos para allá. Lucas capítulo 2, verso 11. Fíjate lo que dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué nos está enseñando este texto? Esto nos enseña que Jesús no nació para una fecha, sino para una misión. ¿Cuál es la misión que ustedes ven ahí? La salvación. La salvación. Pastor, ¿y de qué me va a salvar el Señor? De la esclavitud del pecado, del egoísmo, del miedo, de la duda, de la inseguridad, de la desconfianza. De eso ha venido a salvarnos el Señor Jesucristo. Y eso es algo maravilloso que nosotros debemos de considerar, que Jesús nació no para una fecha, sino para una misión. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 21. Quiero decirte que la Biblia tiene un principio: se interpreta por sí misma, ¿sí?, la Escritura. Mateo capítulo 1, verso 21, mira. Mateo nos describe la misión por la cual nació Jesús. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué dice? De sus pecados. ¿Qué es pecado? ¿Alguien sabe aquí qué es pecado? ¿Errar qué dice? Errar en el blanco. Eso es pecado. Entonces, para nosotros es importante que consideremos, ¿sí?, la misión de Jesús. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos han sido salvados de la esclavitud del pecado? Amén. El pecado, dicen por ahí, es como cuando te pica el mosquito. ¿A cuántos les han picado un mosquito? A ver, levanten la mano los que les han picado un mosquito. A todos, ¿verdad? Pastor, a mí me picó uno ayer y miren cómo traigo el dedo todo hinchado. Y aquí lo traigo. Y era una cosita de nada. Y yo dije, ay, no inventes. Y me da comezón y me rasco y me rasco. Ay, qué rico, qué rico. Pero ¿qué creen? Si me sigo rascando, ¿qué va a pasar? Me voy a herir, me va a lastimar más. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de considerar claramente, ¿no?, este punto, que Él vino a salvar a su pueblo del pecado, hermanos. Y el pecado es eso: fallar en el blanco, no dar en el lugar correcto. Dios quiere que estemos nosotros siempre dando en el lugar correcto. No le des lugar al enemigo. Mira, la palabra pecado significa también desviarse del camino correcto. ¿Cuántos reconocen que a veces hacemos cosas que nos desvían del camino correcto? Oímos cosas que nos desvían del camino que vemos cosas que nos desvían del camino correcto. También significa pecado fallar en cumplir el propósito de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar eso. El pecado, ¿sí?, es como, mira, te voy a decir algo, es como todo aquello que te enreda las piernas para que tropieces, te caigas
y te lastimes y te detengas y dejes de caminar en hacer la voluntad de Dios. Así es el pecado de mentira. El pecado de mentira en la vida familiar y en la vida matrimonial es un tropiezo, porque una mentira te lleva a otra, ¿qué? A otra mentira. Y ya cuando ves, pues ya somos una bola de ¿qué? De mentiras. Andamos cargando una bola de mentiras, ¿sí se dan cuenta? Entonces, a eso vino Jesús. Esa es su misión: hacerte libre de la esclavitud del pecado, de la mentira. Ahora, ¿cómo me va a hacer libre de la mentira? Pues cuando yo decido y determino arrepentirme. ¿Sí? Acuérdense lo que Pablo cuando escribió la carta a los Efesios, él veía que habían familias ahí en la congregación de Éfeso, había familias que andaban cargadas de pecado, que andaban fallando en cumplir el propósito de Dios, de hablarse la verdad los unos a los otros. Por eso les escribió en Efesios 4:25. Mira lo que les escribió, vamos para allá. Efesios 4:25. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4:25: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con ¿quién? Con su prójimo, porque somos miembros los unos de ¿quién, hermanos? De los otros. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Si nosotros decimos que somos cristianos, que ya Cristo Jesús vino a morar a nuestra mente y a nuestro corazón y que habita en nosotros, debemos de desechar ¿qué, hermanos? ¿La qué? La mentira. No te permitas la mentira. Mira, si tú te permites la mentira, es como si le estuvieras abriendo una rendija al enemigo o la puerta al diablo. Y esa mentira te va a arrastrar, te va a llevar a decir otra mentira. ¿Y cuántos saben que el padre de mentira es Satanás? Ese es su rasgo de carácter de Satanás, es mentir. Una mentira tras otra y tras otra. Entonces, cuando nosotros estamos mintiendo, estamos nosotros actuando en el carácter del enemigo. Y a veces es más difícil salir. Es más, te voy a decir algo: andar en la mentira es como el hombre que cae en arena movediza. ¿Sí han visto esas películas donde un hombre cae en la arena movediza? ¿Qué pasa cuando él quiere salir en sus propias fuerzas? Y ya cuando siente la arena hasta acá, lo único que hace: que alguien me ayude, que alguien me salve, por favor, ayúdenme. Y ahí está, ¿no? Y entonces es cuando llega alguien y le avienta ahí como pueda, ¿no? Lo agarra y saca tu mano y agarra la cuerda y la agarra, ¿no? Y agárrate fuerte, ¿no? Le avientan el salvavidas, ¿no? Pues así es Jesús. Es el único que puede salvarte de la mentira. A veces nosotros queremos salir en nuestras propias fuerzas de la mentira, pero no vamos a poder salir en nuestras propias fuerzas. Vamos a salir aplicando la verdad de Dios para que Él sea glorificado y exaltado de que Él es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido libres de la mentira? ¿Pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Él es tu libertador. Es urgente que te despojes del pecado que más te ataca. Al pecado, mira, lo debes de confrontar, lo debes de confesar y lo debes de crucificar al pecado. Por favor, compréndeme esto. En esta Navidad, o sea, ¿cómo nosotros debemos de celebrar la Navidad? Dejando que Cristo nos limpie de todo ¿qué? Pecado. ¿Y cómo nos va a limpiar cuando lo confrontamos? No voy a mentir, no voy a tomar lo que no es mío, no voy a hacer lo malo, no voy a hacer lo bueno, voy a confesar y a confrontar mi pecado y a crucificarlo. ¿Por qué te digo esto? Porque si no confrontas tu pecado terminará dominándote. Así es el pecado. Te domina, te controla. ¿Sabes que Pablo aprendió a confrontar también su pecado? ¿Se acuerdan de la ilustración que utiliza Pablo en 1 de Corintios 9:24? Miren, vamos para allá. Es importante considerar esto. 1 de Corintios 9:24. Pablo, antes de conocer al Señor, ¿cómo se le conocía a Saulo de qué? Saulo, ¿se acuerdan que era Saulo de Tarso? Y era perseguidor de los cristianos, ¿sí o no? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto al agarrar a los cristianos y meterlos a la cárcel y arrastrarlos y dañarlos. Eso pensaba él, que estaba agradando a Dios. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, tuvo una conversión verdaderamente. El Salvador se le presentó, lo vino a salvar de la esclavitud de su pecado. Era un hombre bien orgulloso, Pablo. No permitía y no toleraba que alguien le dijera algo.
Era fariseo de fariseos, estudiado en la escuela de Gamaliel, hablaba hebreo, hablaba también el idioma romano también. O sea, imagínense cómo se sentía Pablo, ¿no? Pues un hombre bien importante, así como que pues, a mí nadie me dice nada, ¿no? Aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿no? Y así, de veras, su orgullo estaba pero bien elevado. Pero cuando se encontró con el Señor Jesús, fue transformado. Y después de ahí, Dios trabajó con su corazón. Y dice la Escritura que le fue dado un aguijón en la carne. Él mismo lo comenta en una de las cartas de Corinto. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, o sea, para que no se le subiera el maciosare, me fue dado un aguijón en la carne. Dice, el cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho, bástate, ¿qué dice? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu, ¿qué dice? En tu debilidad. Pablo tuvo que aprender a confrontar su pecado de orgullo, hermanos. Su pecado de altivez, de soberbia, de envidia, su pecado de los que él traía ahí. Tuvo que aprenderlo con la ayuda de Dios. Y entonces toma la ilustración de 1 de Corintios 9:24, dice, ¿no saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? ¿Verdad que sí? Todos cuando vamos a ver una carrera en los Juegos Olímpicos, todos corren, ¿sí o no? Pero ¿cuántos se llevan el premio? ¿El primer qué? El primer lugar. Entonces dice Pablo, corran ustedes de tal manera que obtengan el primer lugar. Corran de esa manera. Verso 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. ¿Qué significa abstenerse? Restringirse uno mismo. Si tú estás en esta carrera de la vida cristiana, tú tienes que aprender a restringirte. Tú sabes qué cosas te están estorbando y te están llevando a fallar contra Dios, a pecar contra Él. Restríngete uno mismo, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Cuáles son las coronas corruptibles? Fama, premios, primer lugar, ellos, los que corren en el estadio. Pero nosotros una incorruptible. ¿Cuáles son las coronas incorruptibles? Las bendiciones de Dios. Eres más sabio, eres más entendido, te mueves en el Espíritu Santo. Esas son las bendiciones de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice Pablo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que, ¿qué dice? Golpeo mi cuerpo, ¿sí? Entonces Pablo se daba cuenta que tenía que él verdaderamente aprender a sujetar dominio propio. Golpear su cuerpo habla del dominio propio, hermanos. Entonces, ¿cuántos tienen dominio propio aquí? No es literal lo que le está diciendo, ¿no? Sino golpear el cuerpo habla de ponerlo en dominio propio. Y lo pongo, ¿qué dice? En servidumbre. Entonces, fíjense bien lo que Pablo nos está enseñando claramente, que sí se puede verdaderamente experimentar lo que Lucas dijo claramente, que nació en la ciudad de David un Salvador, el Cristo. Y luego Mateo, regreso a Mateo, acuérdense, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué lo llamó Jesús? Porque él salvará a su pueblo, ¿de qué dice? De sus pecados. ¿Se dan cuenta lo que vino? La misión de Jesús. Salvó a Pablo de sus pecados. A Pedro lo salvó de sus pecados. Pedro era bien orgulloso también. A Juan también. Juan era bien iracundo. Se le conocía como los hijos del trueno. Juan y Santiago, ¿se acuerdan? Ellos eran bien iracundos. Los salvó de ese pecado. El pecado esclaviza, hermano. Pero Jesús ha venido a libertarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, Jesús no vino para crear una tradición cultural, ser un símbolo decorativo o ser parte de una festividad superficial. Cristo vino a salvar al pecador. Vino a salvarte a ti y a mí de la esclavitud del pecado. Por eso la Navidad, conforme a la voluntad de Dios, o celebrar la Navidad de manera que honre a Dios, es reconocer que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para salvar a la humanidad de la condenación eterna y de la esclavitud del pecado. Juan, el apóstol del amor, hermanos, fíjense bien, él se aprendió a darse cuenta claramente cuál era la misión de Jesús.
Juan caminó con Jesús. Es más, fue uno de los 12, él fue el que se recostó en el pecho de ¿quién? De Jesús. Y él escribió, mira lo que escribió en Juan capítulo 1, verso 14. Es algo bien profundo esto que él escribió. Dice Juan, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Ahora, esa frase verbo en el idioma original que está escrito en griego significa o se pronuncia logos. ¿Qué quiere decir logos en el griego? Palabra o mensaje. Entonces Juan dice que el logos, o sea, la palabra o el mensaje, se hizo, ¿qué dice? Se hizo. Fíjate lo que está, esta revelación que está teniendo Juan. Juan, cuando escribe Juan capítulo 1, verso 1, vamos para allá, fíjate lo que dice en el verso 1, Juan 1:1. Dice, en el principio, no habla del principio de este evangelio, en el principio de la creación. Dice, ¿era quién? ¿Qué significa verbo? Ayúdenme por favor, ¿qué significa verbo? ¿Palabra o qué? O mensaje. No se olviden de esto. O sea, Juan está diciendo que en el principio de la creación estaba, o dice ahí, era la palabra y ¿quién más? O el mensaje, ¿verdad? Y dice, y la palabra y el mensaje era ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Y la palabra o mensaje era ¿quién? Dios. ¿Cómo? A ver, compruébamelo. Vamos a Génesis 1:1. Vamos a comprobarlo. Lo que Juan está diciendo, la revelación que tuvo Juan. Fíjate. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra. Ahí está Dios el Padre, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra. Ahora vamos a ver la característica de la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada, vacía y ¿cómo? Tres características de la tierra. ¿Cómo está la vida de una persona sin Dios? Desordenada, vacía y ¿en qué? Y en tinieblas. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de ¿quién dice? De Dios se movía sobre la faz de ¿quién? ¿Ya vieron al Espíritu Santo ahí? Ya vimos en el verso 1 al Padre. En el verso 2 ¿a quién vemos? No, en el verso 2 ¿a quién vemos? Jesús. ¿De qué dice el 2? ¿Quién se movía sobre la faz de las aguas? Ahí está. Te voy a mostrar la Trinidad en estos textos. Ahora, verso 3. ¿Y dijo qué? Dios. A ver. ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. ¿Verdad que de su boca salen palabras o mensajes? ¿Quién es la palabra o el mensaje? Porque Juan está diciendo el verbo, o sea, la palabra o mensaje, en Juan 1:14, se hizo, ¿qué dijo? ¡Qué tremendo! O sea, la palabra y el mensaje que es Cristo Jesús, se hizo carne. Y dijo Dios, sea la luz, y fue ¿qué? Mira, Dios utilizó palabra o mensaje, que es el verbo, y que Juan reconoce a Jesús como el verbo, como la palabra o mensaje que estaba en el Génesis. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego dice el verso 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y sepárense las aguas de la tierra. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de la tierra. Verso 9. Dijo también Dios, júntense las aguas. Y después, verso 11, después dijo, produzca la tierra hierba verde. Y luego vámonos al verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en expansión. Y luego vamos al 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Sí? Y vámonos hasta el verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Verso 21. Creó Dios los grandes monstruos y caminos y todos seres vivientes. 22, ¿qué dice? Y Dios los bendijo diciendo, fructificaos, ¿y qué dice? Y multiplicaos. ¿Sabes todo esto? Era la tierra un caos, era un desorden. ¿Con qué lo ordenó Dios todo? Con su palabra. ¿Qué tienes en las manos? ¿Con qué va a ordenar Dios tu vida?
con el verbo que se hizo carne, la palabra o el mensaje. Ahora, ¿cuánto tiempo pasas estudiando la palabra? No pierdas de vista la misión del Señor. ¿Cómo te va a salvar el Señor de la esclavitud, de los hábitos pecaminosos ocultos? Con lo que tienes en las manos, escudriñando, estudiando y poniendo en práctica lo que tienes en tus manos. ¿La palabra de quién? Te va a llevar a ordenar tu vida. Y cuando tú lo vas a experimentar, escúchame bien, yo te lo platico porque lo vivo, por la gracia de Dios. Pero cuando me vienen las pruebas o me vienen las tentaciones, tengo que agarrarme, tengo que creer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando lo creo, lo estoy viviendo. Y entonces empiezo a ver cómo Dios empieza a mover y a obrar y a salvarme de la situación en la que yo estoy viviendo. Hace unos meses el Señor permitió una situación de injusticia a mi vida porque me estaba probando mi fe. Verdaderamente Dios me probó si yo confiaba en Él aún en medio de la injusticia. Y Dios permitió situaciones difíciles a mi vida, que se levantara calumnia contra mi vida y contra el ministerio. Mas sin en cambio yo me humillé, porque dice Primera de Pedro capítulo 5 verso 6, el que se humilla, Dios lo que dice, y tuve que humillarme, y fueron meses de estarme humillando, de estarme quebrantando delante de la presencia de Dios. Y yo le decía a Dios: Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi fortaleza, tú eres quien levanta mi cabeza, tú eres escudo alrededor de mí, Señor. Hazme justicia, Señor. No permitas que yo haga justicia con mis propias fuerzas, porque tu palabra dice, Señor, que eche sobre ti la carga. Así dice la Biblia: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y yo me agarré de sus palabras, y entonces yo estaba viviendo esto que te estoy diciendo, y eso empezó a ordenar más mi vida. ¿Ves lo importante? ¿A qué vino Jesús? El verbo, la palabra o mensaje hecho carne, a salvarnos de la esclavitud del pecado. Porque eso, yo tenía el deseo de hacerme justicia en mis propias fuerzas. Dije, me las va a pagar, voy a ir y le voy a decir la verdad de cómo son las cosas, y que no sea cobarde esa persona, que me lo diga en mi cara. Pero Dios no me permitió hacer eso. Y yo le doy gracias a Dios por su palabra, por su mensaje, que tuve que aprender a humillarme para poder experimentar la mano poderosa de Dios salvándome. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Has experimentado esto que te estoy diciendo? Tú lo tienes que experimentar en tu vida. Esto, que Jesús viene a salvarte. Por eso te estoy diciendo, o sea, la Navidad conforme a la voluntad de Dios, o la Navidad para poder honrar a Dios, es reconocer que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para salvar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Juan lo dijo claramente: aquel Verbo, palabra o mensaje, se hizo carne y habitó entre ¿quién? Mira, Juan lo tuvo en vivo, en directo y a todo color. Así lo tuvo. Y dice Juan, regreso a Juan 1:14, vimos su gloria, la vimos. Nadie me la platica, yo la vi. ¿Alguien ha visto la gloria de Dios? No estoy hablando de una visión normal, natural. Estoy hablando de una visión espiritual con los ojos del entendimiento. ¿Te ha pasado que de repente dices, híjole, tengo esta situación, y tú dices, Señor, ayúdame, no sé qué hacer, ayúdame, por favor, y de repente te viene a la memoria un pasaje de la Biblia, y tú dices, ya me acordé, así se debe de resolver esta situación, y la resuelves, y ves cómo avanzas y maduras? ¿Te ha pasado eso? Eso se llama la gloria de Dios manifestada en tu vida. El Espíritu Santo recordándote, guiándote, dirigiéndote. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es ver. Y Juan la vio, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de ¿qué dice? De verdad, dice la Escritura. Juan 1:14, estoy ahí. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿podemos decir que la Navidad es Dios acercándose al hombre, sí o no? Sí. ¿Es luz entrando en la oscuridad, sí o no? Sí. ¿Y es esperanza de vida naciendo donde había muerte espiritual, sí o no? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor Jesús, que es la Navidad?
La Navidad, hermanos, es ver el cumplimiento de la salvación esperada en nuestras vidas y en las vidas de otros. Hay una figura bíblica llamado Simeón, que él vio el cumplimiento de la promesa de salvación. Vamos por favor a Lucas 2:25. Él vio en el niño la salvación de Dios. Lucas 2:25. Dice así Lucas 2:25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado ¿cómo? Simeón. Y este hombre justo, mira las características cómo es él. Justo quiere decir recto, no perfecto. Una persona recta es aquella que reconoce que se equivoca y pide perdón. Esa es una persona recta y justa. ¿Sí me explicó? Entonces, justo, piadoso. Una persona piadosa es aquella persona que anda en pos de las cosas de Dios. Quiere conocer la palabra, quiere aprender a orar, quiere saber cómo hacer la voluntad de Dios en las áreas de sus vidas y anda atrás de eso. Ese es un piadoso. Y dice que él, Simeón, esperaba la consolación de Israel. Se había prometido la consolación del pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre ¿quién? Qué tremendo. Oigan, ¿ustedes se pueden dar cuenta cuando el Espíritu Santo está sobre de una persona? Las características de una persona cuando el Espíritu Santo está sobre de él, está operando, están en Efesios capítulo 5. Bien, vamos a hacer un paréntesis porque quiero que aprendan bien esto. Cuando el Espíritu Santo está operando sobre una persona. Efesios capítulo 5, por favor. Verso 15. Pablo le está diciendo a los de Éfeso: mirar pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como ¿qué? Ok. Cuando el Espíritu Santo está operando en tu vida, te va a llevar a reflexionar y te va a hacer pensar: ¿qué hice hoy? ¿Cómo actué? ¿Cómo hablé? ¿Cómo vi? Híjole, la regué bien gacho, y te va a llevar a arrepentirte. El Espíritu Santo, ¿sí? Te lleva a que mires cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿cómo son? O sea, vas a aprender a aprovechar el tiempo. Me voy a levantar, voy a tomar mi tiempo con Dios, me levanto temprano, después me voy al trabajo, y después lo que el Señor me diga que haga, eso voy a hacer. Y organizas tu día, pero lo pones en manos ¿de quién? De Dios. Esa es una persona que está siendo llevada por el Espíritu Santo, aprovecha bien el tiempo. Verso 17, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Una persona que está siendo guiada por el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo está sobre tu vida, te va a llevar a que dejes la insensatez, ¿sí? Que seas entendido, que qué te conviene mejor, esto o el otro. Pues lo que agrada a Dios, y obedeces eso. Verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos de ¿qué dice? Fíjate lo que está pidiendo Pablo. O sea, hermanos, les está diciendo: llénense del Espíritu Santo. Ahora vienen las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. Verso 19, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde dice? En nuestros corazones. Fíjense bien, este texto habla de una persona que el espíritu de su persona es un espíritu de adoración. ¿A quién? Nosotros veníamos hace ratito en la mañana de Chilpancingo, porque anoche el Señor nos permitió ir a compartir la palabra a los matrimonios, y veníamos en la mañana y pude ver un amanecer bien tremendo, ¿no? Y de repente me venía a la mente esa alabanza: cada mañana tus misericordias nuevas son para mí, mi Dios. Y el texto bíblico que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y nuevas son cada, ¿qué dice? Mañana, y grande es su fidelidad. Y pude ver cómo el sol, y yo me quedaba sorprendido.
y venía adorando al Señor. Una persona que está llenándose del Espíritu Santo tiene un espíritu ¿de qué? De adoración. ¿A quién? Andas en la calle y te vienen las alabanzas, ¿no? Y tú dices, ponte a adorar al Señor. Si te está llegando la alabanza es porque Dios quiere que lo alabes y lo adores. Entonces, esa es una persona que está llenándose del Espíritu Santo. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor, ¿qué dice? Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que tiene un espíritu de gratitud. ¿Da gracias en qué? Íbamos a Chilpancingo ayer en la mañana. Pasamos a ver a unos hermanos ahí al Puyeca. Y después de ahí, pues empieza pura subida. No, pues la camioneta ya, dice el Señor, que se empezó a sentar y se calentó y tuvimos que esperarnos a que se enfriara y échale agua, consíguete agua, y ahí andábamos como bomberos, ¿no? Y en todo dábamos ¿qué? Gracias, Señor, gracias. Y luego de repente pasamos la caseta de Paso Morelos y pues no está así, nada más bien empinada la subida, ¿no? Y de repente, pues Señor, gracias, tú nos vas a llevar. Y empezamos a cantar y a alabar al Señor en medio de la prueba. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Pero la que no se llena del Espíritu Santo no tiene un espíritu de alabanza, sino de quejabanza. Ya ves, todo nos pasa. Te dije que hubieras arreglado la camioneta, ¿para qué no la arreglas? ¿No? Vamos a llegar tarde a la comida y ahora no vamos a comer. Nos tenemos que aguantar hasta la cena. De todo se queja, ¿sí o no? Está bien cargado. Ese no está lleno del Espíritu Santo, está lleno de la carne, de las obras de la carne, la queja. Y no es agradecido. A ver, ¿dónde está Dios? Que nos ayude, que nos mande una ruma de perdida, ¿no? Híjole, no. Tremendos que son. Cuando no se llena uno del Espíritu Santo. Ahora, otra característica, verso 21, dice: someteos unos a otros en el temor de ¿quién? Una persona llena del Espíritu Santo tiene un espíritu de sometimiento. Que le dice la esposa: mi amor, ¿me ayudas a lavar la ropa? ¿Y qué hace el marido? ¿Cuántos dicen amén? A ver otra vez, que la esposa le dice al esposo: mi amor, ¿me ayudas a lavar la ropa? ¿Y el esposo qué dice? Y los que no dijeron amén. No dice así. Aún así, ¿verdad? Dice que debemos de tener un espíritu de sometimiento. Tú sabes que le vas a hacer un bien, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Que te dice: mi amor, o que no te diga: mi amor, oye, saca al perro, ¿no? Y que haga sus necesidades allá afuera de la casa. Y el otro, cuando no está lleno del Espíritu Santo, ¿qué creen que va a decir el otro? Pues sácalo tú. Y eso no le agrada a quién. Estás lleno de egoísmo. El egoísmo es pecado, ¿cuántos saben eso? Y Dios quiere que nos despojemos. ¿Jesús fue egoísta? Él dio su vida por ti. ¿Por qué tú no vas a dar tu vida por Él sirviendo a tu esposa o a tu esposo cuando te pide que hagas algo y que no te lleva a pecar contra Dios? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿O puede más tu egoísmo? ¿A qué vino Jesús? ¿No estamos estudiando que vino a salvarnos de los pecados, sí o no? Que no se quede en conocimiento, que bajemos a la práctica esto en la casa, en la familia. Pongámoslo por obra. Si Jesús te ha salvado de tus pecados, tienes que llenarte del Espíritu Santo todos los días. Pastor, ¿qué es llenarse del Espíritu Santo? Tener una vida de oración, de estudio de la palabra y de alabanza y adoración. ¿A quién? Llénate de eso. Mira, haz la prueba esta semana, de verdad, mira, por el pescadito. Haz la prueba esta semana. Métete con el Señor esta semana a orar, a estudiar la palabra y a tener tiempos de alabanza y de adoración, y tú mismo vas a experimentar que durante el día vas a andar así, como espíritu de adoración, espíritu de gratitud y espíritu de sometimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios. Ahí yo podré ver
y podré decir, el Señor Jesús vino a la vida de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, a salvarlo de la esclavitud de sus pecados, y él permanece en el Señor hasta que Cristo vuelva. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la Navidad andando. O sea, ¿de qué me sirve entonces llegar al 24 de diciembre, estar en la cena si traigo resentimiento con mi hermana, con mi primo, con mi tío y hasta con el perro? Y dices, no, yo no me siento aquí. Y te dice tu esposa, siéntate aquí. No, me voy a sentar acá. Ahí se va a sentar. ¿No ves que tuve broncas con él? ¿De qué nos...? Eso no es celebrar la Navidad, ¿o sí? Es más, hasta trae su perro todo apestoso, hediondo, ni lo baña. Y empieza uno a decir tantas cosas, te sale la carne, hermano. Y a Dios no le agrada eso. Dile al que está a tu lado, Dios siempre avisa. Dile, que Dios siempre avisa. Dile, oye, Dios siempre avisa. Nos está avisando. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad? ¿40, hermana? Gracias. Gloria a Dios. ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad este 24? Honrando a Dios. ¿De qué te sirve darle un buen regalo? Si ese regalo porque te hizo lo que te hizo unos días antes o un mes antes y no lo has perdonado, y te tocó el intercambio de regalo con el que todavía no lo perdonan. Para que no me diga, es más, ¿sabes qué? Me regalaron un perfume hace un mes, le voy a dar ese, ni le voy a comprar nada. Tremendo. ¿Qué está viendo Dios? ¿La intención de qué? Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, un espíritu de adoración, de gratitud y de sometimiento. Regresamos, por favor, al pasaje de Lucas, capítulo 2, verso 25. Simeón todavía no había nacido el Señor Jesucristo y él esperaba. Esa es la consolación. ¿Cómo te sientes cuando eres perdonado de tu pecado, cuando vas con el Señor? Consolado. El Señor te consuela, porque sabes que te perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 25: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, ¿sí? Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Ya se dieron cuenta cómo entonces es una persona cuando el Espíritu Santo está sobre él y llena del Espíritu Santo? Espíritu de adoración, espíritu de gratitud y espíritu de sometimiento. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de quién. O sea, fíjate, el mismo Espíritu Santo que es Dios le reveló. La Biblia dice que Dios se complace con los que le temen y le obedecen, y a ellos hace conocer sus pactos. Dios te puede revelar muchas cosas de tu vida y de lo que viene para ti, si tú buscas llenarte del Espíritu. Haz la prueba esta semana, haz lo que te estoy diciendo. Mira, toma tiempos con el Señor, ayuna si es necesario. Si el Señor te pone en tu corazón ayunar, ayuna. Te vas a dar cuenta de muchas cosas. Se te van a abrir los ojos del entendimiento y vas a tener visión, quiere decir dirección de Dios, de cómo llevar las áreas de tu vida, honrando a quién. Verso 27. Y movido por el Espíritu, fíjate, movido por el Espíritu, no por sus deseos, no por sus sentimientos, no por sus enojos, por lo que él pensaba, no, movido por el Espíritu, vino al templo. ¿Cómo te das cuenta cuando eres movido por el Espíritu? Dios te confirma las cosas, que Él te está poniendo el sentir y te lo confirma. Hace una semana y media andábamos por acá, cerca de la casa, fuimos a cargar unos garrafones, llenarlos con agua, y el Señor nos permitió que enfrente abrieron una rosticería, y nosotros, Pati dice, vamos a comprar un pollo para comer. Casi nunca compramos pollo rostizado nosotros, pero esa vez Pati fue movida por el Espíritu Santo a que
a que compráramos el pollo. ¿Por qué te digo que fue movida por el Espíritu Santo? Porque pues nunca compramos pollos rostizados. A mí me cayó de extraño que ella me dijera, vamos a comprar un pollo rostizado. Cruzamos la calle y cuando llego, la de la rosticería tenía los pollos en orden y en bolsa. Una limpieza y un orden que se veía en la rosticería. Y yo me quedé, a mí me sorprende siempre que llego a un lugar que hay orden. Me asombra. Y yo me quedé así, dije, aquí hay orden. Y dije, esta persona. Y vi que le estaba costando trabajo cortar el pollo. No sabía cómo. Ahí como podía lo cortó las piezas del pollo. Y le dice a mi esposa, dice, cuesta trabajo. Dice, ¿qué cree? Dice, es que llevo 15 días que apenas estoy trabajando en esto. Pero gracias a Dios que me dio un trabajo, dice, porque perdí el otro, el Señor me lo quitó, porque mi esposo andaba haciendo cosas que no con el negocio, y pues yo lo quise recuperar, pero el Señor me lo quitó, y el Señor me llevó al desierto, y ahí me enamoró de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando dijo eso, yo me empecé a quedar así, dije, no, pues esta mujer conoce al Señor. Y el Espíritu Santo me puso, dile que ya experimentó el llamado a la salvación. Ahora dile que hay un llamado al discipulado, que no se puede quedar nada más ahí. Ya creí en Jesús, ya soy salvo y ya está ahí. No, hay un llamado a la preparación del conocimiento de la palabra de quién. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De Facebook, de WhatsApp, de Instagram y de TikTok. No. Es que hay gente que se la pasa más en todo eso que en la palabra de Dios. Por eso como por ahí decía un profeta de Baal, nos llevan al baile. Nos engañan. A lo bueno nos lo hacen creer que es que, al revés, perdón, a lo malo nos lo hacen creer que es que bueno. Y si no tenemos discernimiento, amados hermanos, por favor, comprendamos esto. Si no tenemos discernimiento de la palabra de Dios, entonces no vamos a ser movidos por el Espíritu Santo. Y le empecé a predicar el Evangelio a esta persona junto con mi esposa, y de esa manera nos dimos cuenta que ella dice, es que yo creí hace unos meses en Jesús y ya tengo hambre y sed de la palabra de Dios, y estamos orando por esa persona para que, si es la voluntad de Dios traerla a casa de oración, le ponga en su corazón que venga. Pero ella está escuchando las enseñanzas, se las manda mi esposa por WhatsApp. O sea, ¿te das cuenta cómo el Espíritu Santo nos movió a predicarle y a tomarle su teléfono y que le esté llegando el alimento espiritual para que ella tenga la convicción de afirmarse en el Señor y tomar un discipulado y crecer en Cristo Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Así Simeón fue movido por el Espíritu Santo para que fuera el domingo al templo y no se quedara en el Facebook. Perdón. Sin ofender a los presentes, creo que pisé un callo. Es que, de verdad, tenemos que darnos cuenta que a veces somos más movidos por nuestra carne. No vamos, lo tomamos por la red social. Hermanos, dice la Biblia, mirar cuán bueno y cuán delicioso es que habitemos los hermanos juntos en... Es hermoso. ¿Cómo te sientes cuando te vas de aquí? Te vas bien lleno de la presencia de Dios. Y cuando no vienes, ¿cómo te sientes? Digo, cuando no es por problemas de causa mayor, ¿no? Enfermedad o algún problema fuerte que sí te impida venir. Pero cuando es por situación de negligencia y no vienes, ¿cómo te sientes? ¿Qué te movió ahí? ¿El Espíritu Santo o tu carne? También serios. Y es bueno que reflexionemos para que a partir, miren, de este día en adelante, nosotros nos dejemos mover por quién. Levanten la mano los que quieren ser movidos por el Espíritu Santo. Te voy a decir algo. Dios lo va a hacer si tú haces tu parte. Llénate de la palabra, hermano. Llénate de tiempos de oración, de ayuno, de alabanza y de adoración. Haz un culto ahí en tu casa, pon la serie de sesión de alabanza y empieza a adorar al Señor. Vas a experimentar cosas tremendas. Porque cuando tú alabas al Señor, la presencia de Dios, ¿qué hace? Desciende. ¿No dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo? ¿Sí o no? Cuando haces un culto ahí en tu casa de alabanza y de adoración, la presencia de Dios se manifiesta, las cosas cambian. Pero mira, experiméntalo.
yo no te lo quiero nada más estar platicando, yo lo hago. Procuro todas las mañanas poner una sesión de alabanza y darme el tiempo para estar con el Señor. Y que después de ahí leer la palabra para que durante el día sea movido por el Espíritu Santo. Y Simeón fue movido y vino al templo. ¿Cuántos Simeones hay aquí? ¿Cuántos vinieron al templo? Hermanas, sí, pues aquí estamos como Simeón, ¿sí o no? ¿O te trajeron a la fuerza? A ver, pregúntale al que está a tu lado, dile, oye, ¿tú ves en mí que yo fui movido por el Espíritu Santo o me trajiste a la fuerza? Y cuando los padres del niño, verso 27, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, ¿quién? Simeón, y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué dice? Simeón vio la salvación del Señor. ¿Tú estás viendo la salvación en tu vida? Hablando en el ámbito espiritual. ¿Alcanzas a ver la salvación que Dios ha hecho en tu vida? Te ha salvado de la esclavitud del pecado. Simeón no vio solo un bebé, sino la manifestación en vivo, en directo y a todo color de la salvación prometida. Su espera termina al sostener al Salvador en sus brazos. Lo cargó, lo tuvo en sus brazos. ¿Qué? Aplicación a mi vida para los que anotan. La Navidad es ver el cumplimiento de la salvación esperada en nuestras vidas. Repito, la Navidad es ver el cumplimiento de la salvación esperada. ¿En dónde? En mi vida. Que se cumpla. Y no nada más en tu vida, sino en la vida de ¿quién? De los demás. ¿Cómo te sientes cuando tu familiar te das cuenta que ha creído en Jesús? Que ya se arrepintió y creyó. ¡Uf! Gloria a Dios. Amén. ¿Sí o no? Te gozas, dices, no, ya creyó. Principio número 2. Celebrar la Navidad con un corazón de adoración, no de consumismo. Celebrar la Navidad con un corazón de adoración, no de consumismo. Por favor, acompáñenme a Lucas 2, 13 y 14. ¿Qué tiempo llevo, hermana? Porque está bien larga la enseñanza. 50 minutos. 50. Gracias. Dice Lucas 2, 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. ¿Qué hacían? Mira, fíjate lo que hacían las huestes celestiales. Alababan a quién. A ver, vamos a reflexionar, vamos a aplicarlo, a ponerlo en práctica. Aquí Lucas está escribiendo de la creación angelical, ¿sí o no? Se refiere a ángeles, huestes celestiales, se refiere a los ángeles de Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es la actitud que están teniendo los ángeles de Dios? Ok, vamos a reflexionar. Entonces, ¿es válido que yo llegue tarde a la alabanza? O sea, ¿es digno de imitar la conducta y la actitud de estos ángeles de Dios y que nosotros la apliquemos, sí o no? Si ellos alababan al Señor, ¿por qué nosotros no lo alabamos? ¿Qué nos impide? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Alábenle. Dice la Escritura que todo lo que respire, alabe al Señor. Y así es, hermanos. Así debe de ser. Y decían los huestes celestiales: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para ¿con quién? Con los hombres. Y eso es bien importante para nosotros. Tú vas a celebrar la Navidad este 24 y desde hoy y todos los días celebramos nosotros la Navidad. Celebrar la Navidad con un corazón de adoración, no de consumismo. Que tú entiendas
que a Dios le gusta que lo adores, que lo alabes. Eres digno de toda la adoración. ¿Cuántos reconocen que Él es digno de que lo adoremos? No debemos dejar de adorar al Señor. Él es el motivo de nuestra adoración. Él es el motivo de nuestro existir, amados hermanos. Somos libres en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos del pecado. Que te puedes descuidar y tropezar, sí, pero tienes la oportunidad de que corres al Señor y Él te levanta. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, ¿qué hace el Señor? 7 veces, ¿qué dice? Lo levantará, hermanos. ¿Te das cuenta? Hay gente allá afuera que no está levantada. El indigente está caído y pasan los meses, los días, los años y se hunde más. Allá en Milpalta hay una señorita que conocimos hace ya como unos 8 años atrás o 6 años. Ella trabajaba en el mercado vendiendo fruta y era una señorita que se esforzaba, le echaba ganas, que atendía bien, nos vendió a nosotros la fruta. Y después de ahí tuvo una decepción y después se dejó caer y esa decepción la llevó a que anduviera tomando y después de andar tomando, andar drogándose y hoy la vemos como ya una indigente. Pasas al lado de ella y está y dice, oye, es que tú qué estás haciendo y esto y esto y el otro. Habla sola y me dice, ven para acá y le digo, no, yo no voy contigo, ¿para qué voy? Habla sola. El otro día agarró una llanta y ella andaba en la calle con la llanta y aventándola para allá y para acá y ¿qué tiene ella? Está cautiva. Tú eres libre en Cristo Jesús. Tú sabes que si te caes, el Señor te puede levantar. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el poder para levantarte, el Señor. Te ha traído para levantarte. Él te va a salvar, te va a restaurar. Él es el Todopoderoso, amados hermanos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Ustedes díganme. No hay nada imposible. Entonces, ¿qué nos impide hacer la voluntad de Dios? Esforzarnos por atender sus necesidades en la iglesia, porque atiendas las necesidades en tu familia, en el trabajo. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad celebrar esta Navidad con un corazón de adoración. ¿Cuál es la mejor adoración a Dios? Díganme ustedes. La obediencia a su palabra. ¿Cómo vas a celebrar la Navidad este 24? Adorándole, exaltando, haciéndole saber a todos tus familiares que el motivo de su reunión y esa cena y esa mesa, qué bueno que si Dios te permite tener una mesa bien adornada con pozole, tamales, lo que quieras, Dios te lo está permitiendo, pero que eso no sea el centro, que el centro de la Navidad sea Jesús, y que les hagas a saber a todos que el motivo de nuestra reunión esta noche es para darle gracias a quién. Y pon una alabanza, haz una oración, pon una alabanza y después de la alabanza dale gracias a Dios por cada uno de los que están ahí como tu familia. Y te voy a decir algo, Dios se va a manifestar. Si sabes de alguien que no tiene qué comer y dónde pasársela este 24, tráelo a tu casa. La Biblia nos habla que debemos de ayudar a todos, ¿sí o no? Y mayormente a los de la familia ¿de quién? De la fe. Porque tú ¿cómo no sabes que Dios puede hacer libre a esa persona? Anda cautiva en el resentimiento, en la amargura, y platicando con ella, Dios te da la palabra y se la das y es libre. Qué tremendo. El apóstol Juan comprendía cuál era el peligro del consumismo. Él lo entendió y lo escribió. Primera de Juan 2:16, por favor. El consumismo no debe de ser el motivo de nuestra Navidad. Porque dice Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? Del Padre, sino ¿de quién, hermanos? Del mundo. ¿Sí? Y hoy muchos celebran más compras que tiempo de oración, más fiestas que tiempo de adoración,
más comida que gratitud. Pero celebrar una Navidad conforme a la manera que honremos a Dios es poner a Jesús en el centro de todo. Que lo hagamos el centro de nuestra celebración. ¿Cuántos dicen amén? Aplicación a mi vida. La Navidad es primeramente glorificar a Dios. ¿Cómo glorificar es exaltar? ¿Cómo lo glorificas? ¿Cómo lo exaltas? Tomando un tiempo para orar, para adorar y para darle gracias. ¿Ves lo que te dije ahorita? Ahora en esta fecha de Navidad que vayas a sentarte a la mesa con todos. ¿Saben qué significa la mesa? ¿Alguien sabe aquí qué significa la mesa? La mesa significa tener comunión con quién y entre nosotros. Eso significa la mesa. Sentarte a la mesa. Por eso yo luego le digo a mi esposa, sentarnos a la mesa, mi amor, es hacer a un ladito los celulares para que tengamos comunión, ella y yo, y juntos tengamos comunión con quién. Entiendo que si entra una llamada urgente, pues la tiene que atender, ¿sí me explico? Pero mientras estamos ahí, ella y yo, edificándonos también. Principio número 3, celebrar la Navidad, escuchen bien, con humildad y obediencia, por favor. Con humildad y obediencia. Lucas capítulo 2, verso 15 y 16. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿de quién se fueron? De los pastores. Acuérdense, los ángeles se le estaban manifestando a los pastores para decirles que iban a ser Jesús. Y ya se van de ahí con ellos y se fueron al cielo. Los pastores dijeron, fíjate lo que dicen los pastores unos a otros, Lucas 2:15. Pasemos pues hasta casa de oración Cuernavaca. Hasta Belén, ¿verdad? Belén significa casa de pan. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Se los manifestó el Señor a través de los ángeles, que había nacido Jesucristo. ¿Sí? Verso 16. ¿Qué hicieron los pastores? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado ¿en dónde? En el pesebre. Fíjate, los pastores, al enterarse de que se estaba cumpliendo la promesa de que el Salvador había nacido, fíjate, tomaron una decisión humildemente de atender el llamado de Dios, reconociendo. Se entiende que ellos reconocieron que necesitaban un Salvador. ¿Por qué creen que los pastores vinieron a Jesús? Porque estaban reconociendo su necesidad. Necesitamos también nosotros ver y oír a ese Salvador, porque queremos ser libres de la esclavitud del pecado, que Él nos salve. ¿Cuántos dicen amén? Y tomaron una decisión humilde de atender el llamado, y lo hicieron con prontitud. Fueron a ver lo que había sucedido. Entonces, ¿qué hicieron? Celebraron la Navidad con humildad. De hecho, la palabra Navidad viene del idioma latín nativitas, que quiere decir nacimiento. Eso significa Navidad, nacimiento. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, ¿cómo celebraron la Navidad? Con humildad, atendieron el llamado de Dios. ¿Sí te estás dando cuenta que Dios nos está llamando a que celebremos la Navidad este 24 de manera que lo honremos? ¿Lo estás alcanzando a ver? Que a Él lo pongamos en el centro, que no le des más énfasis a otras cosas, o no pongas en el centro de tu corazón otras cosas, sino a Cristo, junto con tu familia. Celebrar Navidad con humildad y obediencia implica creer, ¿sí?, en el mensaje de Dios, sin dudar, acercarnos inmediatamente al Salvador, reconociendo que lo necesitamos todos los días, hermanos, para poder servir a otros. ¿Cuántos necesitan a Jesús para poder servir a otros? Mira, una persona que está celebrando la Navidad todos los días es una persona servicial. Y así es. Jesús ha nacido no en un pesebre, sino ¿en dónde? Tu corazón. Su corazón. Dile al que está a tu lado, ¿te puedo servir en algo? ¿Sí me explico? Es que de verdad
Tenemos que considerar esto muy seriamente. También necesitamos considerar que debemos de perdonar al que nos ha ofendido. Y si nosotros hemos ofendido a alguien, ir y pedirle que perdón. Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí? Miren, el egoísmo es un peso. ¿Sí? Y tienes que aprender a despojarte de él, del egoísmo. El afán es un peso que no te deja correr la carrera de la Navidad en estas fechas, siendo libre en Cristo. Hay personas que están en estas fechas, córrele para allá, córrele para acá y todo, quieres y esto y el otro, ya sabes que ya párale, ya estoy hasta acá, no inventes, va a llegar el 24 y ustedes van a llegar y yo no. Y anda bien afanada la persona, ¿no? Y luego el afán lo lleva a que se enoje, a que se aire contra los familiares, pero anda con peso. ¿Sí me explicó? O algunos andan con el peso del desánimo. ¿Qué van a hacer esta Navidad? ¿Quién sabe? Oye, ¿por qué estás así? Pues así me gusta estar. O sea, te quedas y dices, este brother, si anda mal, ¿no? Anda por la calle de la amargura, ¿no? ¿Qué necesita? Quitarse ese peso. ¿Cómo se quita el peso? Reconociendo que andamos cargando algo que no nos está dejando ser libres y correr la carrera en Cristo Jesús. El pecado también es un peso. Por eso el escritor de Hebreos decía claramente, Hebreos 12:1, puesto que tenemos tan grande derredor nuestro, tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que, ¿qué dice? Que nos asedia. Es algo bien tremendo. El pecado asedia. ¿Has visto al león cuando anda asediando a su presa? ¿Sí o no? ¿Cómo anda? Y está nada más así, se queda. Y él sabe en qué momento, pero está nada más calculando el momento en que la presa se autoconfía para de repente, presta, se va sobre de él. Así es el diablo. Pero te tienes que parar firme en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano, hermana, y reprender al diablo. Resistirlo, no reprenderlo, dice Santiago. Resistir al diablo. ¿Cómo lo resistes? Sometiéndote a la obediencia de la palabra de Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de, ¿qué dice? ¿Se dan cuenta? El diablo va a querer poner en estos días a tu familia en pleito y en guerra con malos pensamientos para que no celebren una Navidad en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Ay, pastor, es profeta. No, soy profeta, yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo, de verdad, en serio, en buena onda. A nosotros nos pasa, ¿verdad, mi amor? ¿Sí o no? ¿Cómo andamos ahorita? Orando por la familia. Porque no quiere que estemos, el diablo no quiere que estemos unidos. No quiere que celebremos la Navidad en paz. No quiere que hablemos la verdad. No quiere que nos perdonemos. No quiere que vayamos a pedir perdón. No quiere que sirvamos los unos a quien. Menos quiere que adoremos al Señor Jesucristo. Se va a levantar, pero tú párate firme, sométete a la palabra de Dios, ¿sí? Y vas a ver cómo el Señor te va a dar la victoria en estos días. Aplicación a mi vida. Un corazón humilde, escucha bien, responde obedientemente a la voz de ¿quién? Entonces, cuando alguien no anda obedeciendo a Dios, ¿cómo está su corazón? Lo contrario a la humildad, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario a la humildad? Soberbia. Orgullo, soberbia. Si tú obedeces a Dios, tú estás mostrando que tienes un corazón
como el de Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11:29? Aprendan de mí que soy ¿qué? Manso y humilde ¿de qué? Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? Con humildad y obediencia a la voz de ¿quién? Dios. Nosotros ahí en Milpalta, ahorita no nos hemos enterado de aquí de nadie, pero si alguien tiene, alguien no tiene dónde pasar esta Navidad, vénganse con nosotros, no se preocupen, de verdad. El Señor va a orar. Ahí en Milpalta sí hay 2, 3 personas que vienen de otros estados, hay gente de Oaxaca y están, no se pueden regresar a su pueblo por falta de esto. Y se la van a pasar. ¿De dónde te la vas a pasar? No, pues ahí en mi casa. Vente con nosotros. ¿Cuál tu casa? Somos una familia en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Somos una familia entre nosotros, hermanos. Y debemos de apoyarnos los unos a los otros. Es más, invítense. Que entre ustedes como, oye, ¿dónde te la vas a pasar? No, pues vamos a estar en mi casa. ¿Y te parece bien si nos juntamos y nos vamos a mi casa o a la tuya y armamos la celebración del Señor Jesucristo? Pónganse de acuerdo, celebren, disfruten verdaderamente la libertad en Cristo. Y por último, celebrar la Navidad, otro principio, proclamando a Cristo. Lucas 2:17. Dice así la Escritura: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de quién. Los pastores vieron al niño que nació. ¿Sí me explicó? Y después de que lo vieron, lo dieron a conocer. ¿Cuántos han visto a Dios mover en sus vidas? Levanten la mano. ¿Has visto a Dios que se mueve en tu vida, sí o no? Ok, ahora bájenla, por favor. ¿Cuántos lo han dado a conocer? ¿Y los que no levantan la mano? ¿Qué pasó, hermanos? No es difícil dar a conocer al Señor a otra persona que tiene necesidad. Si ves a alguien que te está pidiendo que lo ayudes para comer o una ropita o algo, está bien, dale la comida o la ropita para el día, pero háblale de Jesús. Háblale, dile que Jesús ya nació en tu corazón y que te ha salvado de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Así es. Hácelo, dando a conocer. Los pastores anunciaron a Jesús. No se quedaron callados, no se enfocaron en ellos, compartieron el mensaje. La Navidad es una oportunidad para evangelizar, para compartir el mensaje en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Porque dice Pablo en Romanos 10:14, miren, fíjense bien lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 10:14. Pregunta el apóstol Pablo a la iglesia de Cuernavaca: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo lo van a invocar? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sin haber quién. ¿Cómo va a creer la demás gente en el Señor Jesucristo si tú no les predicas? Si tú no les muestras con tu vida, con la cena de Navidad que vas a hacer en tu casa y no los invitas, ¿cómo van a creer ellos? ¿Cómo, hermanos? Necesitan ver el amor a través de tu vida. Necesitan ver la compasión. Cristo fue compasivo. Con el misericordioso se mostró misericordioso. Y el Señor está esperando eso de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Una Navidad conforme a la voluntad de Dios no se guarda, se proclama, amados hermanos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Mira, está tremendo esto. Pero Juan el Bautista, dice la Escritura, que fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre ¿de quién? De su madre. ¿Habrá algo imposible para Dios? Tu hijo puede ser un niño que puede nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo, tu pequeño. Pero necesitas instruirlo en los caminos del Señor. Y Juan el Bautista, ¿sí?,
proclamó a Cristo con su vida, predicando el arrepentimiento. Y cuando vio a Jesús, fíjate, él andaba diciéndole al pueblo de Israel, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y muchos venían judíos y se arrepentían, y dice, y bautícense para perdón de, ¿qué dice? Y se bautizaban, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y venían los judíos y se arrepentían. El arrepentimiento prepara el corazón para que venga Cristo a habitar en ti. Dios no va a habitar en un corazón autosuficiente y orgulloso y soberbio y altivo, no. Va a venir a habitar con el quebrantado y humilde de corazón, porque así lo dijo el alto y sublime, y el que habita la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Él va a habitar en el corazón contrito y humillado. Y entonces, ¿qué sucede? Dice que Juan se le estaba juntando gente y seguían a Juan el Bautista, y ahí andaban con él, ya traía unos discípulos Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, cuando vio que Jesús venía hacia él para ser bautizado, fíjate lo que les dijo a ellos. Les dijo, a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? Proclamó a Cristo. No se quedó callado, lo proclamó. Su vida proclamó a Cristo. Y proclamó que Cristo debe crecer en nosotros también. Aprendió a menguar para que Cristo brillara en su vida. ¿Cuántos quieren menguar en sus vidas? Mateo 5:16. Dice la Escritura, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde, hermanos? En los cielos. Qué tremendo. Regreso a Lucas 2:10, por favor. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran, ¿qué dice? Gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué nos deja ver este texto? Que el gozo verdadero viene de Cristo. Porque el mundo ofrece alegría temporal, momentánea, pero Cristo ofrece gozo eterno. La Biblia lo dice, ¿eh? Juan 15:11. Gozo eterno, verdadero gozo. Mira, el gozo, cuando el mundo te ofrece alegría temporal y cuando estás en problemas se te acaba la alegría. Aunque veas el programa de Venga la Alegría. ¿Sí me explico? Pero cuando tienes gozo, en medio de tus problemas, de tus pruebas, estás lleno de gozo. Y estás gozo, plenitud de gozo. Hay en tu presencia delicias a tu diestra por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es gozo, un grito de júbilo, hermanos. Así es, den un fuerte aplauso al Señor. Estamos llenos de gozo esta tarde. Señor, gracias. Y dice la palabra, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté ¿en quién? En vosotros. Y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. El gozo es la presencia de Dios en nosotros. Y está con nosotros y habita, está con nosotros y habita en nosotros. Tremendo. Y aunque haya escasez, aunque haya pavorosos frijolitos para el 24, gloria a Dios. ¿Sí me explicó? Pero ¿cuántos tienen gozo? Sí. La Navidad bíblica es gozo en la prueba, paz en la dificultad, esperanza aún en el dolor. Cristo es la razón del gozo, no las circunstancias que estás viviendo. Él es la razón de tu gozo. Concluyo con esto, si gustan ponerse de pie para ir terminando la enseñanza. Celebrar la Navidad, hermanos, de manera que honre a Dios, es reconocer que Cristo es el centro de nuestra celebración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Adorar a Dios, orar a Él, ¿sí? Y adorarlo con sinceridad.
vivir un momento todos los días, más bien en humildad y en obediencia. Es también proclamar el mensaje de salvación y disfrutar del gozo que solo Cristo te da. Eso es verdaderamente la Navidad. Y porque Pablo lo llegó a experimentar, y él dijo en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de, ¿qué dice? De hijos. Pregunta esta tarde para los que estamos aquí: ¿está Cristo en el centro de tu Navidad? ¿Está Cristo en el centro de tu vida? Si celebramos la Navidad sin Cristo, solo es una fiesta más. Pero si celebramos la Navidad con Cristo, es vida, es salvación y es esperanza eterna. ¿Pueden darle un fuerte aplauso? Gracias, Señor. Ahí donde estás, dale gracias. Alza tus manos al cielo y agradecele en esta tarde. Abre tus labios para darle gracias. Proclámale con gratitud. Dile: Padre, gracias, gracias. Ora a Dios. Eleva tu oración al Señor y dale gracias. Dile: Señor, bendito eres. Bendice el nombre del Señor. Dile: bendito seas mi Señor y Salvador Jesucristo. Dale gracias. Dile: gracias por haber venido a esta tierra, por haberte hecho carne y habitar entre nosotros, Señor. Y gracias por dejarme ver tu gloria, Señor. Gracias por venir a mi corazón también, Señor, por perdonar mis pecados al ir a la cruz del Calvario y derramar tu sangre bendita y preciosa, Señor, para perdón y limpieza de mis pecados. Gracias, gracias. No te canses de darle gracias. Dile: gracias, gracias. Que tu corazón esté lleno de gratitud, Señor, así como David decía: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi santo ser su santo nombre. Así hoy nosotros te bendecimos. Bendecimos tu nombre. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, engrandece el nombre de tu Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Grande eres, Señor, admirable, consejero, príncipe de paz. Dios fuerte eres tú, Señor, alto y sublime, lleno de majestad, lleno de autoridad, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Gracias, Señor, gracias por venir a habitar y nacer en mi corazón, Señor. Muchas gracias, estoy agradecido contigo. Quiero decirte, Señor, cuánto te amo, cuánto te necesito claramente, Señor. Gracias, Señor, gracias. Aquí está mi vida, Señor. Dile: Señor, yo quiero celebrar la Navidad reconociendo que el propósito por el cual tú viniste es para salvarnos de la esclavitud del pecado. Y dile: Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, perdóname todo enojo, toda gritería, toda maledicencia, toda murmuración, calumnia, envidia, Señor, orgullo, toda inmoralidad, Señor, lo que yo he cometido, por favor, perdóname. Ponte a cuentas con el Señor este día. No te vayas de este lugar y dile: Señor, aquí está mi vida. Necesito tu perdón, Señor. Así como Simeón, Señor, fue a ver, Señor, que tú habías nacido, que la salvación había llegado a su vida. Así yo hoy, Señor, yo hoy vengo a tu presencia, Padre, y tú eres el Verbo hecho carne. Señor, aquí está mi vida, Padre. Quiero celebrar la Navidad con un corazón de adoración. Dile: Señor, quiero obedecerte cada día más. Enséñame, Señor, a obedecerte, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, aquí está todo mi ser, Señor. Te entrego mi familia. Dile: queremos celebrar la Navidad, Señor, con humildad y con obediencia a tu palabra, Señor. Tu palabra dice que no nos cansemos de hacer el bien, Padre. Que, Señor, nos pongamos a cuentas, estar en paz con todas las personas, Señor, con todos los hombres, Padre. Y aquí estamos. Dame la oportunidad, Señor, de ponerme a cuentas con los que necesito pedir perdón y de perdonar, Señor. Dile: yo perdono a aquellas personas que me han lastimado, que me han ofendido, Señor, que han dicho cosas malas en contra de mí, Señor, y que no son ciertas. Yo los perdono y los bendigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dile: Señor, quiero celebrar esta Navidad proclamando de ti, hablándole a mis familiares y a toda criatura que me pongas en el camino, que tú eres el Cristo de la gloria, el Salvador del mundo, que tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. No quiero quedarme callado, Señor. Quiero verdaderamente compartir el mensaje, que es una oportunidad para evangelizar a mi familia, en el trabajo, donde quiera que yo vaya, Señor. Ayúdame
Ayúdame en esta Navidad, Señor, a vivirla conforme a tu palabra, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Que tu gozo, dile, Señor, lléname de tu gozo. Lléname de tu Espíritu Santo esta tarde, Señor. Que el gozo sea verdaderamente, Señor, eterno, Señor. Cada día, Padre, gracias. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos en esta tarde, Señor. Bendito eres. Eres digno de suprema alabanza y de suprema adoración, Señor. Y estamos dispuestos a alabarte y adorarte, Señor, en esta hora. Claro, Señor. Pon tu mano sobre el hombro de la persona que está al lado tuyo y dile, Señor, gracias por la vida de mi hermano, mi hermana, Señor. Que esta Navidad, Señor, ellos se la pasen llenos de tu presencia, Señor. Llenos de ti, Señor, de tu gozo, llenos de tu Espíritu Santo, de un espíritu de adoración, Señor, un espíritu de gratitud y de sometimiento también en su familia y donde quiera que vayan, Señor. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Oramos, Señor, bendice la vida de mi hermano, de mi hermana, Señor, en esta tarde, Señor, gracias. Señor, gracias por esta iglesia. Dale gracias a Dios por esta iglesia de sana doctrina. Dile, Señor, muchas gracias, porque tú me has traído con un propósito. Y dile, Señor, sígueme mostrando tus planes y tus propósitos por los cuales me has traído, Señor. Y ayúdame, Señor, a salir adelante, Padre. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias. Señor, te amamos y te bendecimos. Y estamos agradecidos contigo, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Tomen un momento su lugar, amados hermanos. Ya casi vamos terminando. Fíjense que los jóvenes de la iglesia juvenil tienen preparado una obra teatral. Y bueno, pues creo que es un mensaje que va de la mano con esta enseñanza, ¿verdad? Para reforzar. ¿Van a mover aquí? Sí. Adelante, hermanos.